Hola, hola amigos, aquí estamos de vuelta, capítulo 25 de La cabaña en el bosque. ¿Cómo estáis? Bien, bien. Con hartas ganas de grabar este. En los últimos episodios no ha ido bastante bien, está llegando harta gente. Y como siempre les pedimos que comenten, pues, la idea. Está haciendo frío ahora, así que podríamos empezar al tiro nomás con el tema, Sí, bueno, está bastante helado por estos lados. para que lleguemos al vino final. Eh, Hoy día vamos a continuar con el caso que habíamos dicho, que está encadenado a los anteriores, pues. Es mucho menor, claro, es mucho menor, eh, tiene mucho menor conexión con los casos tanto del Mothman como de Ingrid Ball, que vimos en los capítulos anteriores, pero está ligado, tanto por la geografía y porque también pertenece al cinturón bíblico este, po, al Bible Belt, que sería una zona geográfica que son pueblos muy creyentes, po, y que están cerca de otros. Creyentes en lo religioso, Claro, sí, cristiano, pero cristiana profunda. perfecto. Bueno, ¿cómo se llama el caso? Este es el caso de una interacción alien a tiros, po, weón, a disparos, que ubicada en Kelly Hopkinsville, que fue ubicada en el medio oeste de Estados Unidos, en Kentucky principalmente. En Kentucky. ¿Vaya a aportar alguna weá o voy a estar Sí, pues bueno, repitiendo lo te voy a que... ir haciendo la segunda vos. Ya, pero si está bueno un coro, pues, en 1950, Cinco. aproximadamente... No, no, pero en 1950 aproximadamente, este era un pueblo pequeño, rural, tranquilo, como la mayoría de los pueblos rurales de Estados Unidos en esa época. Tendría aproximadamente unos 20.000 habitantes, entre tanto el pueblo de Hopkinsville y las zonas rurales aledañas. Y como decís tú, en el 21 de agosto de 1955 ocurre este caso, po. Fue un día caluroso de verano, agitado día domingo, cuando pasa este incidente que relata una familia completa. ¿Te acordáis del apellido de la familia, no? Sí, déjame. No te acordáis de nada, po, weón, qué No, si me vergüenza, po. acuerdo, tranquilo, weón. De que está, como te dije, esta información la estaba leyendo en inglés, entonces se me fue el apellido. Ya, como dices tú, fue el 25 de agosto del 55, 21, mierda, 21, perdón, 21. del 55, en la familia Sutton. Claro, que se pronunciaría como Saron. Son, Pero vamos a decirle Sutton para que suene ahí bien para que chileno. quede bien chilensis. Claro. Y, y dentro del desarrollo del caso puede que haya alguna confusión, porque vamos a explicar igual, pues la mamá, la matriarca finalmente de este clan familiar, que llega finalmente a relatar este caso, tiene otro apellido, porque ella estuvo casada dos veces. Primero con el señor Sutton, o Sutton, y después estuvo casada con, déjame ver aquí, eh, ¿lo tenéis por ahí tú o no? ¿Te la pillo? Glenny. No, y Glenny Langford. Glenny Langford. Sí, pues esa es la mamá, Glenny Langford. ¿Cachai? Es que es importante leer esta información porque el apellido de la mamá es distinto, po, porque ella adoptó el apellido de su segundo esposo. Entonces tendría los mismos apellidos que los niños, o sea, que los hijos. Y finalmente esta información la fueron ocupando después los medios para desmentir esa historia, porque empezaron a buscar cosas personales. Pero particularmente lo que pasó fue que en este pueblo que no pasaba nada, po, weón. De hecho, Russell Greenwell, que era el sheriff del pueblo, relataba en el informe que él tuvo que hacer, era un domingo en la noche, estaban cerrando la oficina de policía, estaban tirando la talla con los hueones y estaban listos para irse para la casa, po, weón. Oye, el dato anecdótico, cerrando la oficina de policía, pues, weón. O sea, como cualquier trabajo normal, donde era un pueblo tan chico. Claro, porque es que en ese tiempo se ocupaba que finalmente si igual había una urgencia en un pueblo tan chico, igual la avisaban en la casa, el weón, podían a gritar por afuera, oye, sheriff, está quedando la garganta al lado y se tiene que levantar, no. Efectivamente, a los Stranger Things. Claro. Oye, como te decía, era un pueblo tan pequeño que de hecho el gran auge y la bonanza llegó después que de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a instalar bases militares en el sector, po, que es lo que hablábamos antes, que estos pueblos rurales de alguna manera se habían beneficiado cuando llegaba alguna empresa o llegaba alguna entidad gubernamental a instalar algún tipo de movimiento, porque ahí crecía el pueblo como tal. En este caso estaban cerca de la base de Fort Campbell. Claro, que era una base militar, pero no era una base aérea. De hecho, era una base de entrenamiento de paracaidismo.
Sí, ese es el detalle, que no era no era una base de la Fuerza Aérea, era una base de la Armada, te iba a decir, del ejército estadounidense solamente. Claro, similar a la que tenemos aquí en Chile en Colina, o Carpina Colina. Oye, lo que pasa aquí en este pueblo, porque es importante dar todo el respaldo y el background que tan tranquilo el pueblo, porque en realidad no pasaba nada de esto, po. Este relato que trae esta familia después es bien anómalo a la realidad del pueblo. Em, en realidad, como te digo, incluso este pueblo ni siquiera lo había afectado la fiebre del whisky casero, po, weón. Estaba con el tema de la ley seca, empezó el whisky clandestino, y acá no había tocado porque es un pueblo tan religioso que en realidad la gente como que veía a Satanás en el whisky, po. En todo el alcohol en general. Claro. Igual ahí los colegas describían a Greenwell, que era el sheriff, como igual, como un gallo estricto, era un comisario como súper recto, formal, y en realidad como que no se hubiera prestado para el huevo de algo, ¿cachai? Entonces, cuando se encontraron con esto, él era el primero, el más escéptico, po. Y como decíamos, pues, 21 de agosto de 1955 a las 11:30, dos autos llegan rajados, weón. Como diríamos en Chile, de un eh, llegan, llegan a la oficina del sheriff y, y se bajan aproximadamente entre 10 y 11 personas, weón, entran corriendo a la oficina, gritando, hablando todo a la vez, no se entendía nada. Y en realidad aquí el sheriff como que puta pone la oreja y mira al otro weón así como puta, ¿cómo calmamos a estos energúmenos? Pues, weón, vienen gritando y no se les entiende nada. Y eventualmente los conoce, weón. Que esta era la familia, ¿cuál era el apellido de la familia? ¿Te acordás? Sutton dijimos que íbamos a decir. Claro, efectivamente. Y es una familia conocida porque en realidad como un pueblo chico todos se conocen, una familia tranquila, que se dedica a la agricultura, que vive en la afuera en el sector rural. Como te decía, primero era el papá del patriarca, era de apellido Sutton, y después la mamá se casó nuevamente con un segundo hombre que era de apellido Langford, que también fallece. Entonces son los hijos mayores los que hacen como cabecillas de familia, po. Bueno, llegan y hacen el relato que yo creo que el policía no estaba esperando que le dijeran, que estuvieron ellos resistiendo como un asedio de pequeñas criaturas extraterrestres de color verde, que estuvieron asediando la casa por 4 horas, pues, weón. Y que ellos no Sí, hallaron nada mejor que agarrar las armas y las escopetas que tenían en la casa y repeler este ataque a tiros. claro, en este caso, y lo más llamativo porque era bien escéptico el comisario, po, lo más llamativo es que había niños involucrados, po, porque Glennie Langford, de hecho, en su segundo matrimonio había tenido tres hijos más pequeños. Yo te voy a dar los nombres de la familia como para que los vayamos ubicando. Está Glennie Langford, que sería la matriarca, que sería la mamá de todos o de la mayoría de los integrantes. Tiene tres hijos pequeños, que son Lonnie, Charlie y Mary. Y después tiene los hijos mayores que son Elmer, llamado Lucky, que era Suron o Sutton. Era John, Charlie, Sutton también, El que es el JC, segundo. El JC, tenemos a Lucky y tenemos a JC. Tenemos a Vera, que era la esposa de Elmer, a Aline, que era la esposa de JC, y otra familia amiga que eran Billy Ray Taylor y June. En este caso ellos estaban en la casa porque Billy Ray y June eran amigos de Elmer y Vera, porque trabajaban juntos como en un circo itinerante, po. Ellos no vivían en la casa con la familia, de hecho estaban de visita. Ellos ni siquiera eran como artistas, sino que eran como tramoyas del circo, como una familia bien humilde igual, eran agricultores, pero vivían como con lo justo. De hecho, el segundo esposo de Lenny, el gallo Langford, había tratado de comprar la finca donde ellos trabajaban, pues, weón, y para ahorrar plata vivían como en la casa como de los trabajadores, que era una, weón, una posible chiquitita con dos piezas, un baño, tenía luz pero no tenía agua, o sea, bien alejada de la mano de Dios. Y ahí comienzan con el relato, po. en este caso los que empiezan con el relato son Elmer Sutton y Billy Ray Taylor. Son los Claro. que le dijeron en este caso al sheriff que estuvieron 4 horas ahí resistiendo el asedio de estos extraterrestres. En uno de los informes que leí yo sé que, como decías tú, que era bien humilde la casa, decían que en esta granja decían que no tenían luz ni agua aún. ¿Por qué No, no, decían sí lo había. por qué el tema de la luz? Porque decían que efectivamente los tiros habían sido como al aire y no habían encontrado un cuerpo o algo, más que nada por un tema de puntería en la noche, porque como estáis disparando a oscuras.
No, no, sí había luz. Después yo te explico de dónde aparece reflejada. La casa tenía electricidad, pero no tenía luces en todos lados. Ah, ¿Cachai? No había perfecto. soquetes con lámparas, pero sí tenía electricidad. Lo que no había era luz. Y de hecho, claro, como decís tú, pues, Elmer en primera instancia hace de cabeza frente al sheriff y le dice, oye, nos estamos enfrentando a tiros con unos marcianos, le dice. Y de hecho lo describe como los hombrecillos verdes y es desde aquí donde se acuña este término que se utilizó mucho tiempo para identificar a los alienígenas, po. Estos hombrecillos de Marte verdes. Sí, de hecho, bueno, que nos contaban estas dos personas al sheriff que ellos estuvieron resistiendo en su casa y que estos seres se asomaban por la ventana, po. Aparecían por la puerta y se aparecían por la ventana. Entonces, ¿qué hacían ellos? Los veían y le agarraban a tiros. Claro, de hecho, mientras van relatando, cuando el sheriff toma todo el caso, decide ir, pues, bueno, decide ir a investigar. De hecho, él no cree mucho en la historia, a pesar de que la familia no tiene registros de ser ni extraña ni de tener conductas erráticas como dentro de la comunidad. Y también son una familia creyente, entonces, como cuando son familias creyentes, entre ellos mismos es difícil que se presten como para el tonteo. Pero decide ir a investigar. ¿Y por qué decide ir a investigar? Por una tinca personal, porque un año antes el comisario Greenwell había tenido un avistamiento de un platillo, de un disco, y catalogado como un ovni, po, un UFO, que no tuvo explicación. Y él ahí como que se tuvo una apertura finalmente respecto a estos temas. Y decide ir a investigar, se lleva dos asistentes y deja uno acá a cargo de la oficina con la gente en primera instancia. Y el que se queda le dice, oye, le avisamos a los milicos, ¿no? A la base militar que está acá. Y dice, no, no quiero avisar a esos weones. Así que le dice, no, avísale a la Policía Federal, igual por si acaso no volvemos. Y cuando llegan a la casa esta, que se dan cuenta que es una casa provisoria, pues, weón, rústica, que no tenía ni una mierda. Y como te digo, era como la casa para la servidumbre. Eh, no había agua y estaba lleno de tiros por todos lados, pues, weón. Sí, de hecho, bueno, como te digo, una de las grandes preocupaciones, aparte del que dices tú que había tenido un encuentro cercano, que había visto un extraterrestre, el sheriff, temían de que esto se transformara en un conflicto armado o que estuviera siendo un conflicto armado entre ciudadanos del mismo pueblo, po. Claro, de hecho, más adelante igual investigan a los vecinos para saber si ellos han escuchado todo el tiroteo. Oye, y ahí mientras le relatan, o sea, aquí ocurre todo el caso, pues, un caso grande, a las 7:30 de la noche, de ese día 21 de agosto, eh, Billy Ray, después de que habían estado conversando después de la cena, lo habían pasado re bien, ahí estaba la familia completa y estaban estos invitados, y Billy Ray sale al pozo, pues, weón, porque eso es importante que no haya agua, porque él sale al pozo a buscar agua, que había un pozo con una de estas manivelas antiguas, pues. Y cuando va a buscar agua, ve un disco luminoso en el cielo que se esconde en un bosque cercano, como a unos 300 metros, decía él, y baja, po. Y él deja la cubeta con agua ahí y se vuelve para adentro, po, weón. Corre, corre, le dice, oye, weón, le dice a Elmer, po, que era su amigo como más cercano, le dice, vi esto afuera, puta, vamos, veamos qué es, po, weón, o sea, es una weá súper rara. Y como que este tenía fama de ser mentiroso, po, weón, o bueno para el huevo y como que nadie le cree. De hecho, la señora Glenny tampoco no lo pesca, estaba como recitándole un salmo a los hijos y no lo pesca, no, po. ¿Y cuándo pasa el asedio? ¿Cuándo se dan cuenta de que esto es real y tienen que defenderse? Alrededor de las 8:30 empiezan a ladrar los perros, po, weón. De hecho, perdón, Plato, ahí Pedrito va a tener que. Pedrito ni lo saludamos, bueno, hoy día. Hoy me dieron, no le Eh, pedimos que tirara una canción, nada, mm, perdón, Pedro. Pedrito va a tener que borrar las tos porque estoy medio resfriado. Oye, y a las 8:30 empiezan a ladrar los perros, bueno, hacia el frente de la casa. Pero un ladrillo fuerte, amenazante, po, weón. No algo común. Y eran varios perros, no tenían dos, sino que hablaban alrededor de 6 o 7 perros. Este es como el Y, ladrido de los perros en señales. Que siempre digo que claro. el perro se lo olvidó afuera, weón. Claro, de hecho abren y no hay nada, pues, weón. Y a ellos les causa extrañeza que los perros estén tan ariscos porque no hay casas cercanas, porque la casa más cercana es más de 1,5 kilómetros. En el sector rural la gente no se mueve de noche, habría que ir en un auto, el auto debería haber producido ruido y luces y no hay nada, pues, weón. Y ahí se asustan. O sea, de hecho, ahí es Elmer el que no toma en consideración lo que le había dicho su amigo, pero se preocupa de que pudiera alguien estar yendo como a asaltarlos o algo, po. Y aunque ellos sabían que no era lo común en el pueblo, siempre estaba el miedo latente. Además que
estas eran familias armadas, pues, weón. De hecho, ahí dicen Eso te iba a que, decir. que claro, Elmer va a una gaveta donde tenían y saca un rifle calibre 22, un Winchester que ocupa él. Saca una escopeta calibre 20 que se la pasa a Billy Ray. Tiene aparte una calibre 12. Y aparte, Jay-Z tenía una pistola alemana que había comprado como en el mercado negro después de la Segunda Guerra Mundial. Oye, lo Entonces, bueno es que la casa se estaba cayendo a pedazos, pero estaban tapados en armas, pues, weón. sí, pues, pero también era la común, pues, de hecho hasta hoy día mismo. Los gringos se mueven mucho, sobre todo en el sector rural, con armamento. En cualquier momento puede volver el rey de Inglaterra a tomar posesión de Estados Unidos, por eso andan tapados en armas. Claro, por eso se activa la segunda enmienda. Y, y cuando salen se empiezan a mover los árboles, se mueven los arbustos, y entre medio de eso, y ellos están expectantes, pues bueno, o sea, todos mirando hacia el frontis de la casa. Se ve un ser pequeño, con las manos arriba, de aproximadamente 1,20 m, piernas cortas, brazos largos, y con una extraña luz verde como un resplandor. Y los weones se asustan, pues, weón. De hecho, que preguntan así como, ¿qué esa weá, weón? ¿Qué esa weá que viene? Y venía hacia ellos, po, weón. Y le disparan. Y no le disparan poco, pues, bueno. O sea, descargan completa la weá contra el ser que venía. El ser se desploma, cae. Y quedan como desconcertados. Y el ser se para y huye de nuevo hacia el bosque, weón. Y quedan para cagar, pues, weón. Somos la peor raza, weón. Venía con las manos en alto, pues, weón. O sea, venía así como, vengo, son de paz, vengo a saludar. Y te Podría haber reciben a sido ET balazos, weón. o mi amigo Max. Sí, pues, weón. Y te reciben a balazos y, weón, aprieta cachete, era obvio, pues, weón. Y después de eso mismo se dan cuenta que cuando se esconden entre los arbustos, ven arriba de un árbol y hay otro, ven cerca de una reja y hay otro, y finalmente se dan cuenta que están, entre comillas, un poco rodeados por estos seres, po, weón. Y empiezan van a recargar y empiezan a disparar para todos lados. Y ahí queda la caga, pues, weón. Vidrios rotos, puertas rotas. Y el miedo de que estas criaturas verdes entren a la casa, pues, weón, con toda la familia adentro. Se supone que ellos tenían todo su espíritu protector de que estas cosas no tocaran a sus familias ni a sus hijos. Así Claro, de que hecho eran solo los hombres los que estaban afuera, po. Incluso Glenny se acerca a la puerta, la matriarca, y les pregunta, po, weón, ¿qué chuchas son esas weas? Y Elmer le dice así como, no, mamá, ¿sabes qué? Hay marcianos afuera. Esa es como su explicación y como lo relatan después al otro día, po, weón. Y ahí es donde la esposa de Elmer, Vera, grita en la ventana. Y había un ser que estaba como asomado en la ventana y disparan. Y ese es como el sector donde queda más notorio porque también ahí disparan mucho, po. Y es imposible que no le peguen. Pero cuando salen ya no hay nada. weón, tenían que tener una cantidad de armamento y balas porque después, como tú decías, había alrededor de 100 cartuchos de balas en la casa, pues, weón, cuando fue la policía. Y eso te quería consultar, no sé si no concordamos en el número de policías, pero en los documentos que estaba leyendo en inglés salía que cuando fueron a investigar habían sido 4 policías de la ciudad, 5 policías estatales, 3 alguaciles y 4 policías militares de la base, weón, que habían Ah, ido a sí, pues, ver. pero eso, sí, pues, pero eso no son los que fueron a ver en la primera llamada, pues, po. A la primera llamada, después de todo este relato, va solamente Greenwell y dos asistentes. Cuando van más es al otro día. Porque Después de como, que volvió a quedar la cagada. claro, de hecho, en este primer incidente, los niños lo esconden abajo de la cama, el tiroteo es largo, como decías tú, 4 horas, disparan, weón, a todo lo que se mueve. Aparece algo acá, parecía videojuego, la weá, po, weón. Y se dan cuenta finalmente de que, pucha, están caminando arriba del techo, andan afuera, y ya salen, bueno, así como ya vamos a dejar la cagada porque ya es como que habían parado un poco el movimiento, entonces pensaron que se habían ido, que quedaba como uno, ¿no? Y cuando salen, Elmer en primera instancia como que mira y no hay nada, po, weón. Y sale, llama a Billy Ray y a Jay-Z que lo acompañen, y cuando van saliendo a Billy Ray lo agarra una garra desde la cabeza y lo tira hacia arriba, po, weón. De hecho, él lo describe después como una garra lo jaló hacia arriba del techo. Jay-Z, como puede, lo agarra y lo tira para dentro de la casa. Y Elmer, weón, a menos de 1 metro le dispara a uno de esos seres. Bueno, lo revienta según él, po. Pero, porque el ser cae. O sea, cae como pesado, weón, como muerto al piso. Y de nuevo se para y se va, po, weón. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que ya las armas que tienen, y aunque estén armados hasta los dientes, no tienen efecto,
puta, no hay nada que hacer más que huir, weón. Y planean la vida, po. Se suben a dos autos y se van, po. De hecho, ellos creían que podían ser a lo mejor cuatro seres, no solamente que como no le hacían nada, aparecían agarrados. Y, oye, ¿tienes algún dato de los autos que eran? Porque a mí esta imagen cuando dice que arrancan toda la familia y van hacia donde el sheriff se me hace la típica imagen, esa camioneta grande de campo que usan en Gringolandia, La Ford antigua. y que toda la gente, claro, y toda la gente atrás del pickup nomás, pues, weón. No, la verdad no encontré datos de los modelos de los autos como si me encontrado en otros casos. Pero yo también me lo imagino mal, po. Sí, exacto. Arriba la camioneta con toda la gente en el pickup. Y bueno, como te decía, y deciden huir, como si ya habían recargado y habían disparado todo lo que podían y no lograron nada, po, se van. Y ahí es cuando llegan donde, en la primera instancia, a la oficina de Greenwell a relatar todo el primer caso, po. Y ahí es después Greenwell va con estos dos asistentes a hacer la revisión, no encuentran nada. De hecho, lo único inusual que encuentran, que Greenwell relata después, es una mancha verde en el piso, pero es que él iba a investigar otra cosa, po, weón, y no le tomó atención a esa mancha verde que había. No tomó muestras, no, nada, po. Estaba pendiente, como te dije yo, de que fuera un tiroteo entre personas Claro, más que contra para alguien, ellos po, eso era weón. lo, claro, para ellos eso era lo preocupante. Después de todo eso que revisan, la familia vuelve a quedarse en la casa. De hecho, la policía, claro, los devuelven a la casa y la policía está más o menos hasta las 2 a.m. Y lo advierte, pues bueno, así como, weón, si siguen disparando y hueveándose es que nos vamos a llevar la arma. Y Elmer le dice, pero weón, no nos pueden dejar desarmados y solos. ¿Cachai? Siempre pensando en que estas weas podían volver. Y efectivamente vuelve, po, weón, y dejan la cagada. Claro, la familia se quedó en la casa, todo asustado, hacen dormir a los niños, los acomodan, weón. Yo me imagino esa imagen, weón, con la casa hecha pico, puta, todas las ventanas rotas, weón, la puerta, me imagino, media abierta. Un hombre en cada punto mirando por un lado, weón. Claro, lo que pasa es que como yo investigué el caso hoy día, me lo imaginaba con frío, pues, weón, pero en todos los relatos decía que había sido un verano más caluroso que la mierda ya, pues. Entonces los weones, como te digo, si también me lo imagino, haciendo como un círculo prácticamente en todas las puertas y ventanas de la casa, no durmiendo nada, weón, y esperando que estos seres vuelvan. De hecho, dicen que la familia como que llega a un punto donde después de las 2 y algo, como hasta las 3 está un poco más tranquilo, hacen guardia, uno de los hermanos que se sienta en una mecedora, siempre con la arma en la mano, las mujeres se van a dormir con los niños, y pasa el tiempo, y en un momento, como a las 3:30, se ve una luz afuera, po, weón, y vuelven los seres, weón. Y uno incluso ahí es cuando aparece el relato más extraño donde uno se vuelve a asomar por una ventana, po, weón. O sea, mirar Y bien de cerca a los Sutons. claro, de hecho, la matriarca de esto, Glenny, es la que lo ve en primera instancia, lo ve por la ventana y se asusta obviamente, y llama a Elmer, pero así como muy piola, y le dice, no dispares, ¿cachai? Y bueno, y Elmer, puta, cegado, se pone a disparar como loco por la ventana. Y de hecho, Glenny le decía, po, weón, que no les disparen porque no le han hecho, al final no han tratado de hacerles nada, po, weón, O sea, la curiosidad ¿cachai? está ahí matándola. Dejemos ver qué hacen. No, es que ella decía que, no, que si los seres era- eran capaces de repeler balas, weón, y no le hacían nada. Si le hubieran querido hacer daño, lo hubieran hecho daño hace rato, po, lo hubieran matado hace rato. Y empieza el tiroteo de nuevo, po. Y aquí es donde dicen que, como habían disparado tanto y les quedaban pocas municiones, como tenían el porche, la parte de afuera oscuro, y habían disparado mucho dentro de la noche y no veían, aquí es donde prenden unos focos que tenían en el patio, po. Y cuando estos seres ven los focos y ven la luz, huyen y desaparecen. ¿Cachai? O sea, que no les gustaba la oscuridad y las luces los espantaron. En cierto grado decían, claro, y al otro día es cuando aparece la policía y aparece el contingente militar y, como te digo, no van a investigar el tema ufológico en este encuentro con alguien que ya habían declarado en la primera instancia, sino que van solamente por el tema del tiroteo, po. Por el tema de las armas de fuego. Mira, a mí siempre me ha llamado la atención en todo caso estas familias gringas, weón. Y bueno, obviamente está en la cultura gringa eso de estar armado, weón, hasta los dientes. Pero la cantidad de armamento, pues, weón, o sea, la cantidad de armamento, la cantidad el calibre de este armamento y la cantidad de balas, pues, weón, se supone que una familia humilde se gastaba más plata en balas, weón, que en comida. O han sido más baratas.
Puede ser, uno no sabe, po, depende de la época. Pero de hecho, pues, explicaban que el segundo esposo de Lenny, que era de apellido Langford, había comprado toda esa arma porque él, cuando se fue a vivir a la granja, en primera instancia, él se fue solo, po, weón, y le daba miedo vivir solo en esa casucha. Entonces, después se llevó a la familia. Y por eso estaba tan armado, po. Ya, el señor Sutton cagó, ¿cierto? Después se Sí, po, casó con el señor Langford, también Langford, cagó. también murió. Y Ya. fue Jay-Z el que se hizo cargo de trabajar la tierra. ¿Cachai? La granja. Y de hecho, ellos estaban ahorrando para comprar otra finca, po, weón, en ese tiempo. Y de hecho, por eso cuando compran donde está la casa, por eso nunca construyen una casa, porque todos los ahorros habían sido para comprar el terreno, po. ¿Qué pasa con esta familia después? Y su casucha. Bueno, al otro día, como decía, llega la policía, los militares, todo este contingente, y ahí es donde aparece también un periodista del diario local que arma una tremenda noticia con esta weá y le pone obviamente de su cosecha y todo lo que eran casi que 50 aliens que habían ido a hacer el asedio. Y aquí es donde los militares incluso hacen un retrato hablado de los seres, po, weón. Que se parece que la gente fanática de Pokémon a un Pokémon. Claro. O como un ho, se llama, como un búho. Sí, exacto. Y de hecho, a un Noctul, parece que. Ya, no me acuerdo tampoco de tanto de los Pokémon mandados. Y de hecho, quedan con este retrato incluso fue cuando trataron de vincular que podrían haber sido algún tipo de lechuzas del sector, po, weón, de estos búhos. Te decía que este tuvo tuvo cobertura mediática dentro de los medios locales de allá de Kentucky. Y lo que pasó con la familia después, pues bueno, la familia se terminó hartando de la weá y al final terminaron pescando su weá y se fueron a la chucha. Con O el sea, miedo y todo. es que pasaron varios sucesos después, pues no paranormales ni ufológicos, sino que en primera instancia pusieron en la palestra a esta familia. De hecho, los niños más pequeños se burlaban de ellos en el colegio, ¿cachai? Porque supuestamente veían marcianitos. eh, Los la hombrecitos gente, verdes. las noticias lo empezaron a ridiculizar, po, weón. De hecho, los trataban de hillbillies y que eran unos ignorantes, que eran medio sectarios, que vivían con costumbres extrañas. Y aquí aparecía también en ese tiempo, como era mucho más mal visto, que hablaban de que la señora había estado casada 2 veces y todo el tema para tratar de encasillarlo en lo ridículo, po, weón. Explica el dicho Gilibili, pero, por favor, para la gente que no sabe qué es lo que es. Explíquelo usted, pues, amigo, si usted que lee en inglés. Bueno, tiene que ver, Gilibili tiene que ver con un dicho despectivo que se le dice como a la gente que vive en el campo, como que vive arriba de la montaña, como son ignorantes y no saben nada. Eso lo querían ridiculizar en este caso. Claro, y ahí incluso terminan mudándose, po, weón. De hecho, eh, Glenny con los más pequeños se van al tiro a arriendan una casa en Hopkinsville, en el pueblo como tal. Y tratan de no hablar más de esto. De hecho, aquí los medios trataron de vincular este caso, como decíamos, pues, con búhos, con lechuzas, que algunos decían que podrían haber estado drogados, que podrían haber estado ebrios, pero en realidad eso nunca se comprobó y de hecho nunca encontraron ningún tipo de sustancia ni alcohol en la casa. Pero esto fue una pesadilla para la familia, po, weón. O sea, para los que pensaban que esto lo hacían como para tener algún tipo de repercusión mediática, no tiene sentido, po, weón, porque todo lo que les trajo, al igual que el caso que vimos en el capítulo anterior de Woody Derenberg, este terminó en puras cosas malas, po, weón, nada Perdieron bueno. todo. Claro, se tuvieron que ir, se van. De hecho, Jay-Z trabajó un tiempo más en la granja como tal, terminó de comprar un par de fincas de alrededor, pero el acoso fue tanto que de hecho gente, bueno, instalaban afuera de la granja carros, pues, weón, así como carros de hamburguesa, carros de hot dogs, había Bolera, weones que, el alien estuvo claro, aquí, tipo los Simpsons. claro, había gente que llevaba sillas, pues, weón, y arrendaban sillas como para ver, se metían a la casa, weón, rompieron todo, se metían a la granja. Y la familia en realidad como que ya, como que se rindió con ese caso, pues. Bueno, sí, el policía que tomó en ese caso la guardia y tomó un relato decían que efectivamente se veían choqueadas las personas. No era como algo que pudieran inventar, sino que realmente estaban asustados. En lo otro, también trataron de dar una explicación más racional y desmentirlo
porque justo esa noche se vieron algunos meteoritos, algunas estrellas fugaces que Claro, pasaron y se vieron, y que eso pudo haber sido lo que vio el platillo volador que supuestamente vio en este caso Rey. Y que aparte después en este caso fue como una histeria colectiva y lo hicieron ver este tipo de cosas que podían ser búhos, como decías tú, que tenían ojos amarillos grandes y que estos búhos creo que eran muy sobreprotectores con sus crías, entonces que atacaban. Esa fue la explicación como racional que dieron, que en este caso los búhos estaban protegiendo a sus crías y se dedicaron a atacar a esta familia. ¿Por qué no mataron a ninguno? Por eso te decía el tema de la luz, porque no había suficiente luz que les permitiera ver dónde estaban disparando, sino que estaban disparando a la tonta y a la loca. Igual esto es raro, tú decías que eran un par de escopetas. Las escopetas, usted sabe, la gente que ha disparado alguna vez tienen un rango bastante amplio, sobre todo de cerca. Si un búho se hubiese claro. acercado, yo creo que además que le hubiesen dado por De último hecho, un par de de perdigones. hecho, de hecho, los tres hombres mayores, en este caso JC, Billy Ray y Elmer, cuando a Billy Ray lo agarran con una garra, describen que le disparan a menos de un metro a uno, pues, bueno, entonces es imposible que no hubieran dejado muerto por lo menos un búho, si es que fueran Exacto. en ese caso, ¿cachai? Ahora, en junio de 1959, una comisión investigadora encabezada por Isabel Davis recopila y se da el trabajo de entrevistar a todos los involucrados, que fue la última vez que esta familia habló acerca de esto. Y entrevistaron a los vecinos, a los policías involucrados, a los militares que fueron a hacer los retratos al otro día, a todos, weón. Y finalmente ese documento es el que está más documentado. Y independiente de la postura que uno pueda tener o no, como siempre decimos en este canal, nosotros preferimos creer. em, este caso queda documentado como el primer caso de enfrentamiento a disparos con armas de fuego con alienígenas, po. En efecto, este documento que elaboró Isabel Davis por la comisión que investiga los UFO en esa época y la recopilación de toda esta información, finalmente no buscaba comprobar la veracidad o no, sino que buscaba de tener una base empírica de lo que pasó. ¿Cachai? Porque nunca encontraron evidencias de que hubieran una nave, no encontraron huellas. Y de hecho, cuando no encontraron huellas el otro día, en las revisiones, la misma familia decía, porque decían que estos seres no caminaban, pues, weón, sino que como que levitaban hacia ellos. Bueno, también leí, perdón, que en el proyecto Libro Azul también habían tocado este caso y lo habían declarado como un fraude, Yo un engaño. particularmente, ya, yo no leí el libro azul como tal, pero en los foros que yo revisé, decía que el libro azul lo había catalogado directamente como que no tenía la información necesaria para pronunciarse frente a este caso. Ahora, ahí sí tarea queda para los suscriptores. Claro, para que nos comenten ahí si efectivamente el Libro Azul no tenía la información necesaria para poder dar un veredicto o simplemente lo calificaron como un engaño. Oye, particularmente hay un investigador súper famoso de la época, J. Allen Hynek, que después de también hacer una entrevista minuciosa sobre este caso, no lo catalogó como un fraude, él lo cataloga realmente como algo que sucedió, según lo que él investigó. ¿Cachai? Bueno, como tú dices, nosotros acá preferimos creer. Todo esto es más entretenido si se cree. Claro, yo en conclusión, para seguir cerrando el caso, creo que nadie inventaría una historia así sin algún fin específico, po, weón. O sea, ¿qué podéis buscar con esto? A menos que sea para, no sé, para desviar la atención pública de algo. Sí, bueno, si que fuera así, lamentablemente estas personas son carne de cañón que las tiran ahí, los asustan y después pierden, prácticamente pierden sus vidas, pues bueno, tienen que cambiarse, tienen que arrancar y quedan marcados para siempre. Si esto hubiese ocurrido en el tiempo de las redes sociales, esas personas no vuelven al anonimato nunca más. No, no, no existe el anonimato de internet y siempre hay un rastro que queda de algo. Oye, le dejamos la pregunta a los suscriptores, po. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue real o no? ¿Y tú eliges creer? Bueno, yo elijo creer. Para ir cerrando, también pedirle disculpas a los radioescuchas. Ahí los primeros 5 minutos, estás papelado con los apuntes, weón. Tuve un pequeño error informático que no me permitía leer mis apuntes y me pilló sobre la marcha, pero usted sabe que los programas en vivo aquí en el bosque, en la cabaña,
de repente nos provocan este tipo de De problemática, pre- pero aquí estamos. Que le vengo diciendo yo todas las veces que nos reunimos aquí en la cabaña, yo tengo mi libretita escrita a mano, Sí, a la sí, antigua. yo creo que esa es la cumbia. Yo fallé, me soy muy confiado en la tecnología y en este caso me falló y me dejó a ojos cerrados los primeros minutos, así que les pido las disculpas del caso. Oye, le dejamos un saludito grande a Pedro, gracias por venir. Hoy día hace harto frío. Me gustaría dejarle un saludo de nuevo al tío Parafología por ahí que comparte nuestros videos, a Belkan que volvió a comentar por ahí, a Christopher Díaz, de los que me acuerdo. Llegó gente nueva, ahí está Moisés también que siempre comenta. Así que se le da las gracias, súper importante que comenten, chiquillos, porque con eso nosotros mantiene vivo el show. Oye, se nos perdió John Título ahora que estáis nombrando seguidores, no lo he visto hace como meses, weón. Debe andar en algún viaje interestelar por ahí. Ah, sí, ahora nos traiga buena noticia cuando vuelva. Hoy está haciendo frío, vamos a destapar el vinito, así que nos despedimos desde el último bastión de lo ufológico, misterios paranormales y críptidos últimamente, Mm. la cabaña en el bosque, pues, amigo. Sí, así que un abrazo a todos los seguidores. Chao, chao. Chau, 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 chau. La cabaña en el bosque.